Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal TVLA. En esta oportunidad, eh, en la serie ¿Sabía usted? Vamos a hablar del obelisco y el culto al sexo. Bueno, el concepto de obelisco, óvelo, viene de un monumento pétreo con forma de pilar, es decir, un monumento de piedra que normalmente es de sección cuadrada, que tiene cuatro caras eh, iguales, repetidosales, y que están unidas, ¿cierto? Por caras iguales. Y en una parte superior, o en la parte superior, eh, tiene una pirámide, o termina con la forma de una pirámide, que se denomina también piramidón. Estas generalmente se erigían, ¿cierto? Sobre una base de piedra prismática, ¿ya? Y los antiguos obeliscos se tallaban en tierra en un solo bloque de piedra, que también se denominaban monolitos. Bien, ahora el concepto de obelisco o óvelo viene de la palabra griega obeliocos, ¿cierto? Que se traduce como obeliscos y que es un diminutivo, ¿sí?, irónico de ovelos. ¿Y qué significaba eso? Un espeto, ¿ya? Por eso dice irónico, porque en realidad los griegos le decían que era un asador, un pequeño asador. O también se denominaba a un punzón de caza, ¿cierto? Que a su vez también servía de asador. También se le denominaba una aguja por su forma. Eso es en el griego, que es donde, ¿cierto?, viene la denominación o el concepto. Ahora, el término hebreo para lo que es obelisco o bíblicamente en el hebreo se conoce como matzebah. Y matzebah eh, tiene que ver con algo que está estacionado, es decir, una columna o un poste. ¿Ya? Entre paréntesis también se le puede denominar como una piedra conmemorativa. Por analogía, es un ídolo, ¿ya? Guarnición o imagen de, una imagen de pie. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el concepto griego de donde viene la palabra obelisco u óvelo, ¿ya? Y el hebreo bíblico para referirse al obelisco desde el punto de vista bíblico, que viene siendo columnas, postes, ¿cierto? Ídolos o imágenes. Bien, de acuerdo a la historia, eh, los antiguos imperios como lo son el imperio babilónico, ¿cierto?, el egipcio, el sirio, persa, el griego y romano, ¿cierto? Todas fueron naciones totalmente politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses y que claramente ellos no solamente tallaron y esculpieron estatuas de dioses, tanto masculinos como femeninos, para rendirle culto, sino que también le rindieron culto a los astros, los animales, ¿cierto?, los árboles, los peces, los pájaros, reptiles, ¿cierto? Y, y en realidad muchas otras figuras y formas. En términos generales, todo lo que el ojo podía ver, eh, ellos lo transformaban, ¿cierto?, en acto de idolatría en general. Y lamentablemente es una costumbre que
permanece hasta nuestros tiempos. Aunque usted podrá sorprenderse, pero en realidad sigue siendo así y lo vemos a diario, más de lo que usted puede imaginarse. Bien, claramente que estos obeliscos, ¿cierto? O todos los objetos de culto en general, debían ser venerados por los ciudadanos, los habitantes de cada una de estas ciudades o de estos imperios. Y tanto también los que habitaban ahí como los que venían de visita de afuera, ¿cierto? Del extranjero. Y muchas veces, o casi siempre, esto tenía un mandato supremo por los emperadores o los reyes que estaban de turno, y claramente que muchas veces era bajo pena de muerte el hecho de no reverenciar o venerar alguna de estas deidades. Y claramente que todos estos objetos y estas deidades tenían un profundo significado ocultista y místico. Y eso en realidad lo traducimos simplemente como culto a los demonios y culto, ¿cierto?, a Satanás. Entonces, claramente que el ejemplo de adoración y de culto a esta figura y a esta forma está relacionada con el tema que estamos hablando, que son el culto a los eh, obeliscos. Bien, entonces, claramente que entendiendo el trasfondo que hay de esto y que claramente, ¿cierto?, los ciudadanos, los habitantes de estas grandes orbes, de estos imperios, tenían esas costumbres, era algo totalmente contrario al mandato bíblico, como podemos ver acá en, en esta escritura de Deuteronomio 14, perdón, 4 del 15 al 19, que dice: por lo tanto, cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Yahweh les habló en el monte Horeb, desde el fuego. Bueno, esto es el monte Sinaí, y acá esto justamente tiene que ver con parte, ¿cierto?, de los mandatos que entregó Yahweh con las tablas, ¿cierto?, de sus estatutos, las tablas de la ley o la entrega de la Torá, y justamente era uno de los mandatos. Y pues en ese momento, cuando él se les presentó a todo el pueblo que estaban, ¿cierto?, a los pies del monte, ¿ya? Ellos claramente no vieron ninguna figura excepto fuego y la voz de Yahweh Elohim que les hablaba, ¿cierto?, desde el monte. Bueno, esto fue eh, claramente en Chabot. Entonces, eh, acá les decía que no se vuelvan corruptos o no se corrompan y no se hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni alguna representación de ser humano, varón o hembra, o representación de algún animal sobre la tierra, o representación de un ave que vuela en el aire, o representación de nada que se arrastre sobre el suelo, o representación de ningún pez en el agua, ¿cierto?, debajo de la línea costera. Entonces también les decía, por la misma razón, no miren el firmamento, el sol, la luna, las estrellas y cualquier cosa en el firmamento y se vuelvan extraviados para adorarlos o servirlos. O sea, este era el mandato de Yahweh Elohim para su pueblo, pero es todo lo contrario a lo que veíamos inicialmente, que justamente fue lo que hicieron estas principales justamente ciudades e imperios, corromperse con todo esto de lo que Yahweh justamente está diciendo: no hagan esto. Pero sabemos que por regla, ¿cierto?, el enemigo siempre hace todo lo opuesto a lo que es el mandato de Yahweh. Esto desde los inicios. Entonces, eh, ¿cuál es su origen? Vamos a ver dónde se originaron eh, estos obeliscos, luego vamos a ver qué es lo que realmente representan. Ya estamos claros que representa un ídolo, o sea, es un símbolo de idolatría que se erigían, ¿cierto?, en las antiguas
naciones paganas, ¿cierto? Como para adorar, pero representaban algo, claramente. Entonces, bueno, acá tenemos inicialmente, ya como podemos ver acá, una imagen de fondo. ¿Ya? Esto claramente que es la torre de Babel, o la representación de la torre de Babel, ¿cierto? Y este señor que usted ve acá de frente es, ¿cierto? Nada más ni nada menos que el Nimrod bíblico, ¿cierto? El oponente o enemigo de Yahweh. Bien, que de él también mucho se habla a lo largo de la Biblia, dado que su nombre aparece en muchos pasajes bíblicos y en muchos libros. Bien, entonces vamos a ver algo más de contenido. Entonces, los obeliscos fueron utilizados inicialmente por la religión babilonia. Babilonia, entendiéndose también que inicialmente se llamó Sinar, ¿cierto? Y lo que actualmente es Irak. Y según el historiador Diodoro de Roma, que esto es del siglo, perteneció al siglo I antes de la era cristiana, Semiramis, ¿cierto? Que también es conocida como Astoret, Astarte, Ishtar, Isis, Venus y finalmente como la Virgen María dentro del catolicismo. ¿Ya? También se le denominaba la diosa de la fertilidad o la diosa del cielo también, como aparece en la Biblia, en algunos libros. ¿Ya? Ella era la consorte de Nimrod, es decir, su esposa. Y Nimrod, ¿cierto? Claramente es el Baal bíblico y también se le conoce como Gilgamesh, ¿ya? Dentro de lo que es o sea, la poesía eh, babilónica. Bueno, ella era la madre de Tammuz, ¿bien? Que es lo que nosotros podemos ver reflejado como el niño Jesús en la imagen católica, ¿cierto? De María y el niño Jesús. Estamos hablando de Semiramis y de Tammuz. Y bueno, ella mandó erigir un obelisco de nada más ni nada menos que de 130 pies de altura, que eso es equivalente como a 40 metros de altura, en honor a su difunto marido, ¿cierto? Nos referimos a Nimrod, quien después de su muerte se convirtió en el dios Sol. Bien, entonces ese obelisco vino a representar en ese momento a el dios Sol, ¿cierto? Que era Nimrod. Ahora si nosotros hablamos o podemos profundizar un poco más acerca de Nimrod, Nimrod fue el hijo de Cus, ¿ya? Nieto de Ham, traducido como Cam, y bisnieto de Noé, de Noah, a quien claramente sabemos que, si conocemos esa historia de la Biblia post-diluvio, ¿cierto? Noah maldijo a Cam, ¿cierto? Por haber descubierto su desnudez. Esto lo podemos ver en Génesis 9:25. Entonces, bueno, Nimrod, él fue el rey de Sinar, Babilonia, ¿cierto? Irak actual, y él fue el gestor de la Torre de Babel. Fue un hombre de gran poder y de gran estatura. Esto es, tanto por poder, pero también por estatura, porque él era un gigante, fue un gigante de estatura. ¿Ya? Eh, entonces, él fue un terrible adversario delante de Yahweh, porque él incitó a la población, a la gente postdiluviana, ¿cierto? A la rebelión y la idolatría. O sea, por lo tanto, por eso la gente dice que como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh, o sea, delante significa estar en contra, ¿ya? O oponerse. Bien, entonces él comenzó su reino justamente con Babel, ¿cierto? Que es donde se levantó, se alzó la torre de Babel posteriormente, Erech, Akkad y Calnet. Esto, bueno, como dice la Biblia, en la tierra de Shinar, pero Shinar
es actualmente Irak, lo que fue Babilonia. Eso es Génesis 10:10. Entonces acá también podemos ver que de la descendencia de Noé, y específicamente de acá de Ham, ¿cierto? Sus hijos fueron justamente Cus, ¿ya? De quien descendió Nimrod. Tenemos acá Misraim, que también eh, eso sabemos que ya es Egipto, eh, Put y Canaán, a quien claramente fue la maldición dirigida, ¿cierto? O sea, si bien eh, la maldición en su momento se le dijo a Cam, pero Noé le dijo, maldito sea Canaán. Entonces iba a ser finalmente para el hijo de Cam, es decir, el nieto. Entonces, acá, si vemos alguna definición, Cus, que fue el padre de Nimrod, en realidad significaba la gente de piel oscura, ¿cierto? Y específicamente lo podemos ver en lo que son los etíopes, Etiopía, o sea, principalmente lo que es África en general, es la descendencia de Cus. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos a Misraí, que significa pecado, que es Egipto. Luego tenemos a Put, que es el norte de África, lo que es Siria, Libia. Y lo que, bueno, podemos ver históricamente, a través de las escrituras, de que, bueno, ellos fueron justamente la base para todas aquellas naciones principalmente que iban a ser los acérrimos enemigos del pueblo escogido y los enemigos de Yahweh en toda su descendencia. ¿Ya? O sea, y acá por último tenemos a Canaán, que es donde vienen justamente los cananeos, que fue justamente los que poblaron y habitaron la tierra, que era la tierra que se les había dado como la tierra prometida al pueblo de Israel, y es lo que después tenían que conquistar. Bien, entonces acá como podemos ver, la base de toda esta de todos estos imperios y naciones que se levantaron, y que justamente fueron las naciones que se volvieron a la idolatría, a los ídolos y a las prácticas paganas en general. Bien, entonces, continuando con el origen de los obeliscos, ¿cierto? Tenemos otra nación también que fue un gran imperio próspero, prominente, y que claramente también estaba muy influenciado por Babilonia, y muchas de sus prácticas y ritos también venían de allá, eran heredadas o se las compartían entre ellos. Entonces, acá tenemos otro historiador que se llama Manetón. Él claramente era un historiador egipcio del siglo III, y él afirma, ¿cierto?, dentro de su historia o su escrito, que las pirámides habían sido construidas por razas malvadas antediluvianas. Bueno, en realidad, si usted ha leído algo más aparte de la Biblia, ¿cierto? Ha leído otros textos como complementarios, como algunos libros apócrifos o deuterocanónicos, usted podrá darse cuenta que se refiere a los ángeles caídos. ¿Bien? Entonces, luego indica acá que a Misraín, ¿cierto? Nieto de Noé, también conocido como Misraín, Masar o Meser, esto es por las naciones árabes, eh, se le había encomendado volver a ocupar y a poblar posteriormente la región, es decir, post-diluvio, ¿cierto? Él fue enviado a repoblar lo que había sido el antiguo Egipto, ¿ya? Y fundando el nuevo Egipto.
Es decir, eh, todo lo que conocemos desde como el Nuevo Egipto post-diluvio tiene que ver con la fundación de Misraim o Egipto, que era nieto de Noé. Y de estos monumentos que nosotros podemos ver acá fueron erigidos por razas anteriores, ¿cierto? Que, como ya les comenté, ya vamos a hacer otra enseñanza en un futuro relacionada justamente a los ángeles caídos Nefilim. Y bajo esta gran influencia también Babilonia, como les comentaba, se compartían eh, todos los ritos y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Los obeliscos se empezaron a utilizar de manera prominente en Misraín o Egipto. Y, y bueno, pues estos claramente eran tallados en un solo bloque de piedra y generalmente se colocaban a la entrada de los templos en pares. Entonces, del primero que se tiene noticias, ¿cierto? En descubrimientos arqueológicos, viene de la época del faraón Userkaf de la dinastía quinta, ya esto es de alrededor del año 2500 antes de Cristo, es decir, esto inclusive un poco antes del diluvio. Bien, sabemos que estos obeliscos, ¿cierto? Erigidos también son más antiguos que el postdiluvio. Entonces, claramente que en esos tiempos originalmente los obeliscos eran asociados se empezaron a asociar con el culto al dios Sol. Sabemos que el Sol, como lo vimos en Babilonia, era representado por Nimrod o Baal, porque fue en honor a él como se empezaron a erigir estos obeliscos, y también en lo que es Egipto era representado por Ra, el dios Sol. Y después también Mitras en lo que es ya Roma. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una tablilla egipcia donde podemos ver al faraón Akenatón y a su familia, ¿cierto? Adorando a lo que es el disco solar. ¿Ya? El disco solar en realidad es esta imagen, ¿cierto? Que representaba al sol, y estos eran los rayos que, de acuerdo a su creencia religiosa, eran los rayos, ¿cierto? Que después se petrificaban acá en la forma justamente de estos obeliscos. Entonces, justamente la creencia era que los obeliscos que eran erigidos justamente eran los rayos del sol petrificados, ¿cierto? Que representaban a Atón o al dios Sol. Ya esto en realidad lo instauró Akenatón en la dinastía del Nuevo Imperio, esto ya en el año 1350 antes de Cristo. Bien. Entonces de aquí ya es como también se empezaron a masificar y empezaron a tener más profundidad mística aún. Bien. Entonces, insistimos, ¿cierto? Que bíblicamente esto era algo contrario, siempre fue contrario a todas estas prácticas y todas estas ideas eh, ocultistas y de rendirle culto a los objetos y a los astros. Y sabemos que en las escrituras era algo que Yahweh siempre había prohibido. O sea, y acá, por ejemplo, en Deuteronomio 5, 7 al 9 tenemos que la escritura dice que no tendrás otros dioses delante de mí, que no te harás para sí imagen tallada de ninguna clase de representación. O sea, ninguna clase de representación. De nada en el cielo, ni debajo de la tierra, o, o del agua, ¿cierto? Y no te inclinarás a ella, ni la servirás. Porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso. Soy un Dios celoso.
¿ok? Entonces, justamente la instrucción era específica y clara, no hacerse ninguna clase de representación, de nada. Continuando, acá tenemos otra escritura que está en Éxodo 34:13, que dice claramente la instrucción acerca de estos monumentos y acerca de estos ídolos. Dice, demolerá sus altares. O sea, era un mandato. Destroza sus imágenes de piedra y corta sus postes sagrados. Aquí claramente eh, postes, como veíamos, la definición eh, hebrea significa justamente los obeliscos, se refiere a los obeliscos. Entonces la instrucción era eh, demoler los altares, destrozar las imágenes de piedra y cortar los obeliscos, o sea, derrumbarlos, porque claramente eh, el mandato era no inclinarse a ningún otro dios, puesto que Yahweh es un dios celoso, es un Elohim celoso. Entonces ese era el mandato que se dio desde un inicio Yahweh, empezando por Moshe. Le dio el mandato y después lo mismo permaneció con el resto de toda su descendencia hacia adelante. O sea, erradicar esas prácticas y todo ese tipo de, de objetos que eran erigidos en la ciudad, en las montañas también. Bien, entonces, ¿quién fue el inventor y quién fue el cerebro detrás de, esta, de esta obra o de estas obras? ¿No? Se lo podemos llamar obra. Bueno, aquí claramente ya podemos ver la imagen de quién es el cerebro maquiavélico que hay detrás de todas estas cosas y quién es el que engaña eh, con todas estas cosas a la humanidad. Entonces, claramente que durante milenios, ¿cierto? Hasatán ha tenido éxito en conseguir que los hombres adoraran a todos los elementos de la naturaleza, de las constelaciones, astros y todo lo que hubiese en la tierra, sobre el agua, bajo el agua. Entonces, claramente que todo lo contrario a lo que Yahweh alguna vez creó, pero nunca fue con ese fin, y que le ordenó al hombre claramente no adorar ni postrarse, pero claramente que Satán siempre fue en contra de eso, y él enseñaba a los hombres a adorar todo ese tipo de cosas. Entonces, claramente que como él lo hace hasta el día de hoy, susurra en la mente, ¿cierto?, de las personas, justamente en su momento susurró en la mente de los babilonios y los egipcios, que, y les hizo creer de que el Ruaj, ¿cierto?, de su dios Sol, que representaba a Baal, a Ra, ¿cierto?, que el Ruaj, que el espíritu o la esencia de ellos vivía dentro del obelisco. Entonces cada vez que ellos erigían un obelisco, ¿cierto?, la presencia de, su, de su dios, de su venerado dios Sol, ¿cierto?, que representaba los rayos del sol, vivía dentro de este obelisco. Por lo tanto, ellos eran persuadidos a reverenciarlo y a venerarlo, y persuadidos de darle la cara, hacia referenciarlo por lo menos una vez al día, y hasta tres si fuese posible. Es decir, era algo muy sagrado y es lo que se les hacía creer a los pueblos enteros. Entonces, dentro de todas estas cosas que Hasatán, ¿cierto?, influenció a referenciar y a corromper al hombre, una de las cosas más sencillas justamente tenía que ver con el culto a la procreación y a los órganos reproductores, ¿verdad? Entonces,
como veíamos que inicialmente el obelisco representaba por un lado los rayos solares, ¿cierto? Y por lo tanto hacía alusión al dios Sol. Acá él llegó y justamente corrompió más al hombre todavía, ¿cierto? Y lo empezaron también a representar como eh, el órgano reproductor. Y vamos a ver cómo. Entonces, claramente que todas aquellas personas que fueron engañadas por Hasatán, claramente habiendo rechazado el conocimiento y los mandatos del verdadero creador Yahweh Elohim, presas de su ignorancia y también de sus pasiones y de sus corrupciones, al notar, ¿cierto?, de que el sol daba vida a las plantas cuando las iluminaba, ¿cierto?, y también al hombre, ¿cierto?, le generaba salud y energía, ellos justamente lo empezaron a ver como un Dios real, ¿cierto? Porque es lo que podían ver. O sea, ver entre paréntesis, ¿cierto? Porque, o entre comillas, porque el sol tampoco se puede ver así directamente. Entonces, por lo mismo, ellos lo veneraban como tal. Y justamente le dieron el título del otorgador de la vida. O sea, inmediatamente el astro empezó a suplantar al verdadero otorgador de la vida, que es Yahweh. Entonces, claramente que el obelisco eh, no solo empezó a ser un símbolo del sol, como ya lo comenté antes, también empezó a ser reconocido como un símbolo sexual. Entonces, así como ocurrió con el sol, las personas también, ¿cierto?, empezaron a darse cuenta de que a través del acto sexual, ¿cierto?, se producía vida, o sea, que se engendraba vida. Y por esta razón, ¿cierto?, el falo, el órgano reproductor masculino, también, ¿cierto?, empezó a ser reconocido de la misma manera que el sol, como un otorgador de la vida. ¿Okay? Entonces se dio como un símbolo de vida y un símbolo del dios sol. Entonces ahí empezó a cumplir su doble función. Bien, entonces claramente algo muy corrompido, pero claramente que Hasatán, justamente su función es esa, corromper a la humanidad, corromper al hombre. Entonces, como podemos ver acá, en esta imagen, ¿cierto? Esta es la imagen justamente del Vaticano, ¿cierto? Y esta es la plaza principal. Eh, entonces, acá esta plaza, como podemos ver, tiene una gran representación de un obelisco. Y justamente este obelisco es un obelisco original que fue traído desde Egipto hasta Roma y fue colocado en ese lugar, ¿cierto? Y claramente que, como decíamos, este obelisco es el símbolo perfecto del aparato reproductor masculino erecto. Eso es. Y acá podemos ver un círculo, ¿cierto? Y este círculo representa la vulva de la mujer. Entonces, esto finalmente lo que representa es el acto sexual entre el hombre y la mujer. Entonces, este símbolo que está acá se llama óctuplo del sendero hacia la iluminación. Y esto fue creado justamente por los satanistas, y es lo que ellos justamente enseñan. Y esta es la representación. Y como podemos ver acá, ¿cierto?, en lo que es la plaza del Vaticano, ¿cierto?, acá arriba, lleno de imágenes, ¿cierto?, y de dioses. Claramente, insistimos, todo lo contrario a lo que Yahweh Elohim manda en la escritura. Y acá, si nosotros podemos ver esta imagen en profundidad, vemos acá
que así como el obelisco representa el órgano masculino, acá también tenemos la representación del órgano masculino. O sea, si nosotros vemos acá esta forma y hacia adelante, o sea, claramente es la representación del órgano masculino. ¿Bien? Entonces, y esto es lo que es el Vaticano y la plaza principal, que se llena continuamente todos los, todos los fines de semana principalmente de gente. Y para adorar, ¿cierto?, a estas imágenes. ¿Bien? Qué terrible. Bien, y para reforzar justamente más de lo que estamos hablando, Levítico 26.1 dice: no serán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán ninguna estatua tallada, ni piedra de señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio de su tierra para inclinarse a ella. Yo soy Yahweh tu Elohim. O sea, claramente una prohibición absoluta hacer imágenes, representaciones, ídolos, absolutamente de nada. Entonces vemos que todas estas naciones totalmente en contra totalmente de lo que son las ordenanzas de Yahweh Elohim. Sin duda, no considerando nada de sus ordenanzas ni de sus estatutos. Bien, entonces, ¿cuál es la actualidad, cierto, de estos obeliscos, cierto, que datan, cierto, de aproximadamente más del año 2500 o 3000 antes de la era cristiana, cierto? Y a la fecha estamos hablando ya de prácticamente transcurrido de esto más de 5000 años. Entonces, aquí claramente podemos ver algo de mucha actualidad. Entonces aquí podemos ver los obeliscos, aquí podemos ver el compás y la escuadra, ¿ya? Y el ojo que todo lo ve, la pirámide, y claramente que estos son símbolos de la masonería. Entonces claramente podemos ver acá que el obelisco claramente es un símbolo de la masonería, ¿ya? Entonces, o de la francmasonería también conocida. Entonces acá un texto extraído justamente de la constitución de la masonería, ¿cierto? Tenemos que Nimrod, Baal o Gilgamesh aparece justamente en menciones tempranas de la historia de los masones, de los francmasones, de quien se dice que fue uno de los fundadores de la fraternidad, o sea, de la masonería. Y justamente en la enciclopedia masona, una leyenda antigua dice que Nimrod fue uno de los fundadores de la francmasonería. O sea, eh, en él se basa, ¿cierto?, toda la esencia de la masonería. Entonces ya no vamos a profundizar en qué lo que es, ni lo que hace la masonería, ni quién está relacionado. Con esta simbología nos queda más que claro de que este también es el símbolo Illuminati, ¿cierto? Entonces, sigamos adelante, donde más están presentes los obeliscos. Entonces, como podemos ver acá, tenemos imágenes de prácticamente algunas de las ciudades más importantes de todo el mundo, o sea, tanto de Europa, América, ¿cierto?, Asia, Sudamérica también. Entonces, acá vemos obeliscos, ¿cierto?, en las principales parques y plazas y lugares públicos justamente de mucha concurrencia. Entonces acá podemos ver eh, justamente los más representativos, inclusive ni siquiera
réplicas o representaciones, sino que obeliscos originales que fueron llevados desde Egipto a los distintos lugares. Entonces aquí podemos ver el caso del Vaticano, que hablábamos de la Plaza Vaticano. También tenemos el caso acá justamente de Roma, que también es un obelisco original, y tenemos también el caso acá del que está en Estambul, ¿cierto? Y tenemos también acá el caso del que está en París, ¿ya? Todo esto son obeliscos originales que fueron llevados desde Egipto justamente para que tuviese mayor relevancia o seguramente porque la presencia, ¿cierto?, del maligno es mucho más fuerte, ¿cierto? La presencia del mal es mucho más fuerte en esos pilares que vienen de allá. Bien, entonces tenemos otros también que claramente en la actualidad son algunos de los más grandes y tienen una representación realmente importante dentro de algunos lugares. Por ejemplo, podemos ver acá la representación que se dice que es el monumento a George Washington, ¿ya? Pero claramente que sabemos que este obelisco, que es uno de los más grandes, si es que no es el más grande actualmente que hay en el mundo, mide 132 metros de altura, ¿ya? Y se dice que es el monumento a Washington, al frente de la Casa Blanca. Bien. Y uno más cercano acá en Sudamérica está en Buenos Aires, en Argentina, que mide aproximadamente 62 a 65 metros. O sea, igual son tremendos. La gran mayoría está en el orden de los 18 metros eh, a 30 metros en promedio de todos estos otros que podemos ver. Pero claramente que estos son los más grandes e imponentes. Entonces, eh, como les había comentado, muchos de los obeliscos egipcios fueron llevados justamente a Roma en su momento como capital del imperio dominante. Y así también fueron llevados también hacia otras capitales, como ya les comentaba en el caso acá de París, que es la Plaza de la Concordia y otros, pero en general podemos ver prácticamente en todo el mundo, o sea, Viena, San Pablo, Montevideo, Florencia, Londres, ¿cierto?, Gran Bretaña, Boston. Eh, entonces están prácticamente en todo el mundo. Hoy por hoy creo que no sé si hay algún país que no tenga elegido alguno, algún obelisco, independiente del tamaño que sea. Prácticamente creo que no hay. Bien. Eh, entonces, ¿dónde más están presentes los obeliscos? Como podemos ver acá, en catedrales e iglesias, o sea, los de múltiples denominaciones. Si nosotros vemos, ¿cierto?, estas tremendas catedrales en las partes superiores, ¿cierto?, vemos que todas, absolutamente, terminan en estas formas de obelisco. O sea, tenemos catedrales antiguas y tenemos acá otras que son más modernas y exactamente la misma forma. O sea, son obeliscos y ya sabemos justamente lo que, lo que ello llama. O sea, claramente apunta hacia el cielo, a las constelaciones, al sol, ¿cierto?, para recibir la iluminación, ¿cierto?, los rayos del dios sol. Bien, acá también lo podemos ver que está presente en la aeronáutica, en el espacio, en la aviación, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos el Apolo 11. Bien, el cohete tiene una perfecta forma
del obelisco, y aquí justamente está representado en el obelisco de Washington, perdón, eh, justamente en la conmemoración, ¿cierto? Del, del viaje a la luna, o el supuesto viaje a la luna. Bien, entonces, por otro lado, también está presente en edificaciones y monumentos. O sea, acá esto es una imagen un poco nublada, ¿cierto?, de invierno de París. Bueno, aquí está la Torre Eiffel, y la Torre Eiffel tiene claramente la forma de un obelisco, y como podemos ver acá, alineada, ¿cierto?, con uno de los obeliscos originales, justamente llevados también desde Egipto. Bien, entonces claramente esto vemos las incursiones de cada uno de los gobernantes de turno. Bien, entonces también los tenemos presentes acá justamente en tumbas y mausoleos de cementerio. Entonces acá, por ejemplo, eh, tenemos uno de los mausoleos más representativos, ¿cierto? Justamente, si usted ve acá este apellido es White. Quizás a primera vista usted quizás no le va a hacer mucho sentido el apellido White, pero si yo le comento que el apellido White tiene relación con los adventistas, ¿cierto? Y específicamente con Elena White, ¿ya? Justamente la consorte o la esposa de James White. Ellos fueron los que fundaron y crearon, ¿cierto?, la religión adventista. Bien, y que tiene muchos seguidores en el mundo hasta el día de hoy. Bueno, este es el mausoleo de la familia White, ¿bien?, con obeliscos de adoración, ¿cierto?, al dios Ra, al dios Sol. Entonces, creo que no amerita eh, mucho más comentarios. Se puede investigar un poco más por su cuenta. Entonces, bueno, para terminar ya con esta última cita bíblica, perdón, de Jeremías 10:3. Porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano, o una imagen fundida. Las embellecen con plata y con oro. Ellos, ¿cierto?, lo aseguran con martillo y clavos. O sea, lo fijan y lo establecen para que no se mueva. Entonces, como dice Yahweh, como un espantapájaro en un huerto de pepinos, no puede andar. Tiene que ser llevado porque no puede caminar. Entonces, dice, no le tengan temor porque no pueden hacer nada bueno ni pueden hacer nada malo. Entonces acá dice Jeremías, pero Yahweh es el único y verdadero Elohim. Ante su ira la tierra tiembla. Las naciones no pueden resistir su furia. Entonces, esto es lo que tienes que decirle a ellos, su instrucción. Los dioses que no hicieron el cielo y la tierra perezcan de la tierra y debajo del cielo. Porque Elohim hizo la tierra por su poder. Él estableció la tierra por su sabiduría y extendió los cielos por su entendimiento. Entonces, cuando Él truena, se producen las aguas de los cielos. Él levanta nubes desde los confines de la tierra. Él hace que el relámpago resplandezca en la lluvia y saca el viento y lo trae de sus almacenes. Entonces, frente a esto, para jactarse, ¿no es cierto?, de todos estos que fabrican
e inventan ídolos y erigen, ¿cierto?, eh, semejantes aberraciones, todos prueban que son torpes, ignorantes. Todos, ¿cierto?, los orfebres puestos en vergüenza por su ídolo. Las figuras que ellos funden son un fraude. No hay aliento en ellas. Son vanidad, objetos ridículos. Cuando el día del castigo venga, ellos perecerán. Entonces, como podemos ver acá en la escritura, es muy claro lo que fabricar este tipo de imágenes, ídolos, ¿cierto? Este tipo de obeliscos y varias otras figuras de adoración y de culto, ¿cierto?, a los demonios y a Satán, demuestra simplemente torpeza e ignorancia. Y ignorancia justamente a las escrituras. Porque como Yahweh dice, ellos no tienen la capacidad de hacer bien ni de hacer mal. Porque son cosas inertes. Todo tiene un efecto espiritual, simplemente. Pero por la ignorancia y la torpeza de mucho y la maldad de mucho, hasta nuestros tiempos, todos esos objetos de culto pagano todavía están presentes. Y justamente todas esas naciones, por ese motivo es que son castigadas, por ese motivo es que vienen pestes, enfermedades y cuánta otra cosa cada una de sus naciones, justamente por la idolatría y porque sus gobernantes o porque los líderes, ¿cierto?, son ignorantes, no tienen temor de Yahweh el Altísimo y son ignorantes de su palabra y de sus conocimientos. Así que, bueno, muy bien, espero que esta enseñanza les sea útil a su vida, justamente para aprender un poco más de las cosas cotidianas y de la historia. Y será hasta la próxima. Nos vemos en una próxima video de ¿Sabía usted?